Irán está acumulando sus activos de defensa aérea para proteger las instalaciones nucleares, por temor a un posible ataque por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribe el medio Kuwaití Al-Qabas. Se han detectado sistemas de misiles antiaéreos de fabricación rusa cerca de la planta de enriquecimiento de uranio de Fordo, a 150 kilómetros de Teherán, así como en Natanz. El canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, advirtió que un ataque estadounidense podría provocar un conflicto en la región mucho peor que el conflicto en Irak. El diplomático prometió que el jefe de la Casa Blanca asumirá toda la responsabilidad de cualquier aventurerismo. La última vez Estados Unidos destruyó nuestra región debido a la fabricación de armas de destrucción masiva, gastando $7 billones y cobrando 58.976 vidas estadounidenses, agregó el canciller iraní. Las fuerzas de defensa aérea iraníes están armadas con sistemas de defensa aérea rusos S-300 y Tor, sistemas de misiles y cañones antiaéreos Pantsir S-1, MIM-23 AUK estadounidense, cañones antiaéreos automatizados suizos Oerlikon GDF-005 y sistemas de misiles tierra-aire británicos Rapier. La situación se agravó esta semana cuando el submarino nuclear de la clase Soyuz Georgia, con misiles de crucero ingresó al estrecho de Hormuz. Fue acompañado por los cruceros de misiles de la Marina de Estados Unidos US Port Royal, CG-73, y US Philippine Sea, CG-58. El submarino Georgia es una de las plataformas más versátiles de la Marina de Estados Unidos. Está armada con 154 misiles de crucero BGM-109 Tomahawk. A principios de esta semana, Trump amenazó a Irán después de los ataques con misiles contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Un consejo amistoso para Irán. Si un estadounidense muere, culparé a Irán. Piensen bien, subrayó el presidente de Estados Unidos en su cuenta de Twitter. El secretario de Estado, Mike Pompeo, también culpó a Teherán por el ataque, mientras que el Comando Central de Estados Unidos dijo que la operación militar casi con certeza fue llevada a cabo por un grupo de milicias desequilibradas respaldadas por Irán. Antes de irse, Trump, según los medios estadounidenses, está listo para ir al conflicto contra Irán. El motivo de la invasión será el programa nuclear declarado que se reanudó después del colapso del acuerdo nuclear. El titular de la Casa Blanca ha planteado repetidamente la cuestión de cómo destruir la planta en Natanz. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, después de la negativa de la República Islámica de cumplir con los términos del Plan de Acción Integral Conjunto, el país ha aumentado las existencias de uranio altamente enriquecido, apto para armas. No hay datos confirmados sobre los planes estadounidenses, pero Israel reconoció que había recibido instrucciones para prepararse para un posible enfrentamiento. Estados Unidos desplegó bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress en Oriente Medio. El Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, dijo que los aviones de combate llegaron a la región para contener la agresión y apoyar a los aliados. Según informes de los medios estadounidenses e israelíes, la planta de Fordo se encuentra a 80-90 metros por debajo de las rocas. Según la versión oficial de Teherán, el uranio se enriquece solo hasta el 20% del nivel combustible nuclear, así como con fines médicos y de investigación. Sin embargo, la comunidad internacional teme que en Fordo el uranio se enriquezca al 95%. En Natanz, según la conclusión de los expertos del OIEA, funcionan a las menos 400.000 centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio. Israel quería provocar conflicto en Oriente Medio atentando al físico Mohsen Fakhrizadeh, afirmó el presidente iraní, Hassan Rouhani. El atentado al Fakhrizadeh fue obra de quienes quisieron, en los últimos días del empañado gobierno de Trump, hundir a la región en rebato. Ese era su principal objetivo. El principal objetivo del régimen sionista, al ultimar a Fakhrizadeh, era desestabilizar y hacer el alboroto en la región, dijo el presidente durante una conferencia de prensa transmitida por la televisión iraní. Rouhani de nuevo prometió vengar el atropello del científico, en el momento y lugar adecuados, pero enfatizó que Teherán no permitirá que otros determinen el lugar y el momento de una respuesta, ya que Irán da gran importancia a la estabilidad en la región.
Mohsen Fakhrizadeh sufrió un atentado, el 27 de noviembre en la provincia de Teherán, que lo dejó gravemente herido y posteriormente provocó su expiración en un hospital. Según la agencia Fars, le tiraron desde unos 150 metros de distancia con un arma instalada en un Nissan y manejada con un control remoto. En el lugar del atentado se encontraban solo el propio científico y sus guardaespaldas. Las autoridades iraníes acusaron a Israel, así como a la organización de los muyahidines del pueblo de Irán, prohibida en el país, de estar detrás del ataque. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se abstuvo de comentar los señalamientos de Irán, que implican al país judío en el asesinato del científico. El asesor especial del presidente del Parlamento de Irán para Asuntos Internacionales, Hossein Amir Abdollahian, comunicó el 8 de diciembre que fueron detenidas varias personas vinculadas con el atentado de Fakhrizadeh. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posiblemente tiene algo que ver con el fatal atentado contra el jefe del programa nuclear iraní, Mohsen Fakhrizadeh, afirma el periódico británico The Guardian. The Guardian destaca que el atentado de Mohsen Fakhrizadeh fue parte de una operación extremista probablemente orquestada por agentes israelíes con el visto bueno del mandatario estadounidense. Tras el nuevo informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que habla sobre el aumento de las reservas de uranio, Trump lo vio como una amenaza. Es por esto que el presidente norteamericano podría haber insistido a sus asesores optar por la vía militar, pero estos se negaron, de acuerdo con el medio. A la luz de estos datos, algunos analistas, tanto estadounidenses como internacionales, opinan que si Israel hubiera organizado el atentado se habría realizado exclusivamente con la aprobación del actual presidente. A este respecto, The Guardian también destaca varios casos de cooperación entre el país norteamericano y el gobierno de teléfono Aviv en algunos actos de sabotaje que han sido orientados a socavar la situación en Irán durante los últimos años. El medio añade que precisamente Trump mandó llevar a cabo el atentado del comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, QGRI, de Irán, Qasem Soleimani, en Bagdad. Según el artículo, el político republicano se siente frustrado por lo que considera un fracaso en su política hacia Irán en los últimos 4 años. Incluso su campaña de máxima presión no logró vencer a Teherán, como lo quería el presidente. El diario recuerda también el efecto negativo que tuvo la decisión de Trump de sacar a Washington en mayo del año 2018 del acuerdo nuclear, denominado Plan de Acción Integral Conjunto, suscrito en el año 2015 entre Irán y 6 mediadores internacionales: Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Alemania. Al final, a este paso el mandatario solo ha generado más problemas y ha aumentado las tensiones en la región. Tras salir del acuerdo, Washington activó varias baterías de sanciones contra Irán con el argumento de que el país persa seguía desarrollando armas nucleares. Sin embargo, no presentó pruebas de ello. Anteriormente, se revelaron detalles sobre el atentado del físico nuclear Mohsen Fakhrizadeh. Según la agencia de noticias iraní Fars, los disparos que acabaron al jefe de la Organización de Investigación de Innovación del Ministerio de Defensa iraní provinieron de un arma montada en un vehículo sin conductor ni pasajero que explotó poco después del ataque. El conocido científico iraní, a quien Israel acusa de ser jefe del presunto programa nuclear del país persa, fue ultimado el 27 de noviembre cerca de Teherán. Según la versión que fue publicada inicialmente, varios extremistas armados atacaron al científico durante el enfrentamiento entre sus guardias y los violentos. Washington no ha comentado oficialmente la operación, pero el presidente Donald Trump retuiteó los comentarios de otros sobre el incidente, incluido al menos uno que decía que el científico había sido buscado durante muchos años por el Mossad, la agencia de inteligencia israelí. El atentado del reconocido científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh es una transgresión del derecho internacional. Así lo calificó la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas, ONU, para ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard. La experta independiente sostiene que todavía existen muchas preguntas sin respuesta acerca de las circunstancias en torno al quebrado del físico iraní, ya que, de momento, ningún actor estatal o no estatal se ha atribuido la responsabilidad del acto. Callamard, sin embargo, consideró que el atentado podría haber violado el derecho internacional.
Un atentado selectivo extraterritorial fuera de un conflicto militar es una violación de las leyes internacionales de los derechos humanos, las cuales prohíben la privación arbitraria a un ser humano del derecho a la vida, y una violación de la Carta de la ONU, la cual prohíbe el uso de la fuerza extraterritorial en tiempos de paz, escribió Kaya Armard a través de su cuenta oficial en Twitter. La relatora especial puso de relieve que las obligaciones internacionales de los derechos humanos se aplican a la conducta de un Estado fuera de su territorio, según prevén la Corte Internacional de Justicia, el Comité de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos. Kaya Armard, además, subrayó que cualquier nación involucrada en actos de agresión más allá de sus fronteras en tiempos de paz viola sus obligaciones ante los citados organismos. El Estado implicado en actos de agresión, que resulten en la privación de la vida, quebranta sus obligaciones convencionales. Los estados que no adoptan medidas razonables para resolver sus disputas internacionales por medios pacíficos, no cumplen con su obligación positiva de garantizar el derecho a la vida, concluyó la relatora de las Naciones Unidas. Fakhrizadeh fue señalado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en 2018 como el director del proyecto armamentístico nuclear del país persa. La Cancillería iraní calificó el atropello de Fakhrizadeh de atentado extremista. Hassan Rouhani, presidente del país persa, acusó a Israel de liquidar al científico. El atentado del físico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh envía un claro mensaje a Joe Biden, ya que muestra el rechazo de Israel a su intención de hacer que Estados Unidos regrese al acuerdo nuclear con Irán, destaca el periodista Zvi Barel. Además, advierte que dos posibles escenarios podrían desarrollarse en el futuro en las relaciones bilaterales. El atentado del físico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh era solo cuestión de tiempo y de oportunidad. El notorio científico nuclear podría haber sido consciente de que su nombre estaba en una lista negra de Estados Unidos e Israel, destaca el autor en su artículo publicado por el periódico israelí Haaretz. Ya en el 2006, durante su comparecencia en Washington, el portavoz de la Organización de los Mujahidines del Pueblo de Irán, Alireza Jafarzadeh, presentó un documento con nombres de 21 científicos y físicos que estaban asociados con el desarrollo del programa nuclear de Irán. Este ente iraní en el exilio, llamado también como Mujahideen-e-Khalq, aboga por derrocar a la República Islámica de Irán. Fakhrizadeh era el segundo en aquella lista. En primer lugar figuraba Fereidoun Abbasi, que en el 2010 resultó seriamente herido en un intento de regicidio atribuido a Israel. Con el atropello perpetrado contra Fakhrizadeh, los servicios de la inteligencia podían haber buscado dejar claro a Irán que la caza a sus expertos nucleares atribuida a Israel continúa sin cesar, destaca Zvi Barel, si bien agrega que este ataque está lejos de impulsar el cierre del programa nuclear. Este mensaje tenía como objetivo mostrarle a Biden el rechazo de Israel a su intención de hacer que Estados Unidos regrese al acuerdo nuclear con Irán y solucionar otros problemas, como la posible situación en la que Irán congele el desarrollo de su programa de misiles balísticos a cambio de entablar una cooperación económica con Estados Unidos. Por su parte, las autoridades iraníes, destaca el periodista, han presentado su versión de lo ocurrido, en la que Israel, si realmente ha estado detrás del ataque contra Fakhrizadeh, está aplicando una política independiente en su lucha contra Irán, incluso si otros países no hacen nada al respecto. Sin embargo, el margen de maniobra de Israel podría reducirse en un futuro próximo en caso de que Joe Biden llegue a encabezar la Casa Blanca, pronostica el periodista. El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos podría decidir que cualquier acción realizada por parte de Israel contra Irán perjudica sus esfuerzos para volver a adherirse al acuerdo nuclear. El periodista israelí contesta a esta pregunta proponiendo dos escenarios posibles para el desarrollo de las relaciones entre Estados Unidos e Irán durante la administración Biden. En un escenario moderado, Irán mostraría su buena voluntad para negociar con Estados Unidos, si Israel detuviera los ataques en su contra, escribe el periodista. En uno más extremo, Irán o los grupos afiliados al país persa podrían volver a atacar blancos estadounidenses en Irak y Yemen para enseñarle a Washington que Israel está poniendo en peligro la política y la posición de Estados Unidos en la región.
Estados Unidos también se ha dado cuenta de que el costo de los asesinatos selectivos podría ser mucho mayor que los dividendos, destaca el analista. En particular, ultimado del general iraní Qasem Soleimani en enero del 2020, empujó al parlamento iraquí a exigir la retirada de las tropas estadounidenses. Esta demanda no correspondía con los intereses de altos cargos militares de Estados Unidos, y la posición del mismo Biden. El candidato demócrata destacó un día que las fuerzas estadounidenses deberían replegarse con cautela. Se prevé que Teherán espere primero a que la familia Trump abandone la Casa Blanca, ya que es consciente de que el actual presidente estadounidense podría utilizar cualquier pretexto para mostrar su fuerza a Irán, enfatiza el autor del artículo. La probable victoria de Biden en las elecciones de Estados Unidos proclamada ya por varios medios de comunicación ha incrementado el optimismo, al menos entre algunos líderes iraníes, quienes esperan que Washington levante sus sanciones. El presidente Hassan Rouhani y el ministro de Relaciones Exteriores, Javad Zarif, aseveraron que Irán estaría dispuesto a negociar con Estados Unidos las condiciones para volver a unirse al acuerdo nuclear. Además, agregaron que las declaraciones pronunciadas por Biden, al respecto marcan un cambio de dirección en la política de Washington. Recientemente Biden prometió readherirse rápidamente al acuerdo nuclear con Irán siempre y cuando el país persa cumpla sus compromisos, informó el periódico The New York Times. En septiembre, el candidato demócrata calificó de imprudente la decisión del actual presidente Donald Trump, de retirar a Estados Unidos de aquel pacto. Según el político, aquel paso acabó aislando a Washington y no a Teherán de otras potencias mundiales. Ofreceré a Teherán un camino fiable para volver a la diplomacia. Si Irán volviese a cumplir estrictamente el acuerdo nuclear, Estados Unidos se reincorporaría como punto de partida en las futuras negociaciones, escribió Biden en un artículo para la cadena CNN.